El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción especial de la Universidad de Guadalajara, del canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos de un tema que sin duda alguna ha comenzado ya a preocupar por los altos índices que se han registrado en diversos países. Nos referimos a la muerte materna en medio de esta pandemia de COVID-19. Hemos explicado cómo muchos de los servicios tuvieron que concentrarse en la atención de pacientes COVID, descobijando o desatendiendo a otros padecimientos, otras enfermedades y otras necesidades. Es el caso de la maternidad. El Hospital Universitario Vall d'Hebron inició un ensayo clínico también de la vacuna Pfizer-BioNTech para prevenir COVID-19 en mujeres embarazadas, voluntarias sanas y mayores de 18 años. Otro de los temas que estaremos abordando hoy a propósito de la maternidad. La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el aumento de muertes en mujeres embarazadas que se contagiaron con el virus del SARS-CoV-2, particularmente en América Latina. México, Perú, Bolivia y República Dominicana se colocaron en los primeros lugares. La razón de muerte materna es de 10 por cada 100,000 nacidos vivos. En el Caribe mexicano refuerzan un operativo para frenar la ola de contagios de COVID-19 que afecta a los principales destinos como Cancún en la Riviera Maya. Parte de la información que estaremos presentándole hoy a lo largo de este programa. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El año pasado la enfermedad COVID-19 en embarazadas fue minimizado. Hoy es una amenaza en salud pública y ellas están consideradas como un grupo de riesgo. A 15 meses de que el programa Coronavirus, la pandemia, advirtiera sobre la relación fatal embarazo-COVID, hoy los sistemas de salud están en alerta cuando las estrategias de prevención pudieron haberse enfocado desde el momento en que surgió el virus SARS-CoV-2. Desde mediados del año pasado, América Latina comenzó a tener ascenso con muerte materna. México, Perú, Bolivia y República Dominicana se colocaron en los primeros lugares. Hoy la razón de muerte materna es de 10 por cada 100,000 nacidos vivos. La Organización Panamericana de la Salud advertía que la atención médica a embarazadas y recién nacidos en riesgo ante la interrupción de los servicios médicos por la pandemia, esta situación amenaza con revertir 20 años de progresos.
En 24 países del continente de América, más de 200,000 embarazadas se han contagiado de COVID-19 y se estima que más de 1,000 han muerto. El riesgo de morir por complicaciones del coronavirus va desde el 1% en Argentina, Costa Rica y Colombia, al 5% en Honduras y al 7% en Brasil. En México, la muerte materna por COVID es la primera causa de muerte. De 54,000 casos de embarazadas, casi 16,000 resultaron positivo a COVID-19. Esto es el 30%, de las cuales han fallecido casi 340. La letalidad es de 2.11%. Este país emitió un aviso epidemiológico dirigido al Sistema de Salud Nacional para reforzar las medidas de prevención y atención de la COVID-19 en embarazadas. Una investigación publicada en The Lancet muestra un aumento de muertes maternas y fetales, ruptura de embarazos ectópicos y depresión materna. En el análisis de más de 6 millones de embarazos y hacer una revisión sistemática de 40 estudios de 17 países en un año, se identificó que la interrupción de los servicios, los confinamientos y el temor a acudir a los centros de salud fueron consecuencias que pusieron en riesgo a las embarazadas. En los países la tasa de mortalidad fetal y materna aumentaron casi 1/3 y en quienes requirieron cirugía por embarazos ectópicos creció 6 veces más. Informó Isaura López Villalobos. Es Verónica López, nuestra corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, quien nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID en el mundo superan los 171 millones desde el inicio de la pandemia. De ellos, 3,7 millones han fallecido. Ahora el foco está en la vacunación, que avanza de forma desigual. En total, se han administrado alrededor de 2.000 millones de vacunas. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el número de casos sigue bajando por quinta semana consecutiva y las muertes también bajan durante 4 semanas. En los últimos 7 días, las infecciones se han reducido un 15% y los fallecimientos un 7%. Estos descensos se dan sobre todo en las zonas más afectadas por la pandemia, excepto en Sudamérica. 3 de los 5 países que registraron más casos la pasada semana se encuentran allí. Son Brasil, Argentina y Colombia. Los contagios han bajado de forma importante en el sur de Asia. La India sigue siendo el país que registra más casos, aunque parece haber llegado al pico de la ola actual. El mayor crecimiento está ahora en África, con un 20% más de casos en la última quincena. La OMS advierte de la amenaza de una tercera ola en el continente que ya ha llegado a países como Kenia o Sudáfrica. Por otro lado está el tema de las variantes. La británica, rebautizada como Alfa, está ya presente en la mayoría de países del planeta, en 160, mientras que la sudafricana se ha detectado en 113 y las variantes brasileña e india están al menos en unos 60 países. En cuanto a la campaña de vacunación, de los 2.000 millones de dosis inoculadas, 659 se han concentrado en China, 294 en Estados Unidos, 246 en la Unión Europea y 210 en India. La Organización Mundial de la Salud ha insistido en que el mundo tiene que triplicar los esfuerzos en la lucha contra la pandemia y sobre todo Europa en lo que respecta a la vacunación. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Verónica, por este informe, la actualización de lo que ha dicho en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud respecto a esta pandemia de COVID-19 en el mundo. Mire, otro de los grandes temas que nos han pedido abordar por la preocupación que ha generado es el llamado hongo negro, que afecta a pacientes con COVID-19 o que superaron la enfermedad. Estos casos se registraron en una primera instancia en India, se han registrado ya, se han reportado otros casos en otros países, incluido México. Además de ser el foco de atención en el mundo, la India, por los casos de COVID que siguen a la alza, la aparición del hongo negro
en ese país ha sido reportada en varios medios internacionales. La mucormicosis u hongo negro está afectando mayormente a pacientes con COVID-19 o que superaron la enfermedad. La mayoría de quienes lo padecen tenían en común ser diabéticos, haber usado altas dosis de corticosteroides durante el manejo de su enfermedad y tener historia de cáncer o trasplante de órganos. La mucormicosis no se contagia de persona a persona. El modo de contagio es por respirar las esporas del hongo que se pueden encontrar en el medio ambiente. Una vez que éstas se respiran, las esporas maduran y forman hongos en las mucosas de la nariz y los senos paranasales, pudiendo en ocasiones causar mucormicosis pulmonar. El hongo afecta a las pequeñas arterias y venas de los tejidos, con lo que interrumpe el flujo sanguíneo de los tejidos, los cuales se necrosan, es decir, mueren. Los pacientes de COVID-19 son especialmente susceptibles porque el virus no solo afecta a su sistema inmunitario, sino que los medicamentos del tratamiento también pueden suprimir su respuesta inmunitaria. Esta enfermedad, que en casos graves puede llegar a necrosar el tejido, no es frecuente. Sin embargo, es crucial saber que afecta a enfermos de diabetes, sistema inmunodeprimido como pacientes post-COVID, y que este hongo puede estar en el entorno, hasta en la cocina, dicen los expertos. En México, recién se acaba de notificar el primer caso de hongo negro en un paciente masculino de 34 años en el Estado de México, quien se recupera de COVID. Informó Rocío López Fonseca. Por supuesto que daremos puntual seguimiento a este caso y cómo pues avanza en algunas regiones del país. Lo hemos explicado ya acá en qué consiste el llamado hongo negro. Sin embargo, bueno, estaremos retomando este tema porque consideramos que ha sido de su interés. La pandemia sigue desatada en Chile luego de 4 meses de trepidante vacunación. Aunque más del 53% de la población objetivo ha recibido 2 dosis de vacunación y el 72% una inyección, la pandemia sigue desatada en Chile. Es así como el retorno a la normalidad sigue lejos, a pesar de que el país cumple 4 meses desde que inició uno de los procesos de vacunación más rápidos y elogiados del mundo. Y por el contrario, el ministro de Salud, Enrique París, alertó sobre el aumento de los contagios. En relación al paso de movilidad, ustedes saben también que en las últimas semanas hemos tenido un aumento en la incidencia y un sistema hospitalario muy exigido, con una ocupación de camas al día de hoy en promedio del 97% de camas UTI. La verdad es que no todas son por COVID, pero de todas maneras la ocupación es muy alta. Y muchas comunas han retrocedido en el plan paso a paso y van a retroceder hoy día también en el plan paso a paso. En medio de este escenario, se habilitó el pasado miércoles un carné para vacunados que otorga mayores libertades a quienes hayan completado su esquema de vacunación hace 14 días o más y que permite viajar entre regiones, excepto a quienes vivan en barrios confinados. Lo que haremos en relación a este pase de movilidad es que las personas en comunas en cuarentena podrán usar su pase de movilidad solo dentro de su propia comuna. No podrán trasladarse a otras comunas. Y el incumplimiento de esta ordenanza, por así decirlo, tendrá sanciones. Por otro lado, tampoco pueden trasladarse a otras regiones mientras su comuna esté en cuarentena. El alza de casos ha llevado a las autoridades a volver a poner en cuarentena a partir de la semana que viene a una decena de barrios, varios de ellos de la capital, que había logrado abandonar el confinamiento que se decretó en marzo para más del 90% de la población. En las últimas 24 horas, el país volvió a superar los 8.000 contagios nuevos, una de las cifras más altas de toda la pandemia, que evidencia que el país no ha logrado dejar atrás la grave segunda ola que comenzó en marzo tras las vacaciones de verano. Y mientras en México continúa a la baja el número de casos de COVID-19 y el número de muertes, lo cierto es que este comportamiento no ha sido generalizado en el país. Hay regiones como en el sureste mexicano donde comienza a haber un repunte preocupante en el número de casos.
Autoridades del suroriental estado de Quintana Roo en el Caribe mexicano pusieron en marcha un operativo para frenar la ola de contagios de COVID-19 que afecta a sus principales destinos como Cancún y la Riviera Maya. Estas medidas implementadas en los últimos días incluyen el cierre de avenidas principales, suspensión de actividades en bares y restaurantes en la noche y control de aforos en el transporte público. Quintana Roo ya suma 27.405 casos positivos y 2.809 defunciones por el coronavirus desde el inicio de la pandemia, y autoridades federales hablan de una temida tercera ola de contagios. Según datos de la Secretaría de Salud del Estado, tan solo en las últimas 24 horas se reportaron 199 casos positivos y 11 decesos. De acuerdo con las medidas anunciadas por el gobernador Carlos Joaquín González, a las 11 de la noche ya deben estar cerrados todos los negocios comerciales. Además, los infractores se exponen a cuantiosas multas e incluso el cierre de establecimientos, y en el caso del transporte pueden enfrentar la pérdida de las concesiones para operar. México suma un total de 228.146 decesos y 2,42 millones de casos confirmados por la pandemia de COVID-19. Con estos datos, el país se ubica como el cuarto con más decesos por detrás de Estados Unidos, Brasil e India, y el 15º en número de contagios confirmados. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más información. @Canal 44 TV en nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Mire, un fenómeno que se ha observado en algunos países de Europa, particularmente en Italia, es el regreso de chinos a su país de origen. Persianas bajadas y carteles de "se alquila" en el segundo barrio chino más grande de Italia es la prueba de que algo puede estar cambiando en la demografía de las ciudades italianas. Esto es Prato, cerca de Florencia. Aquí viven 25.000 chinos que poseen 6.000 fábricas de ropa. Sin embargo, desde enero de 2020, aunque no hay estadísticas oficiales, parece que muchos miembros de la comunidad se han marchado para volver a China. China ha cambiado mucho desde los años 80 y 90. Se ha vuelto atractiva para los chinos en el extranjero. El hecho de que hayan conseguido ser muy eficientes en la contención de la pandemia ha animado a muchos a pensar seriamente en volver a China. Una posibilidad concreta. El número de niños chinos en las escuelas ha ido disminuyendo gradualmente desde el año pasado. Muchos padres están enviando a sus hijos a China para que asistan a la escuela allí como solución temporal debido a la pandemia y porque están cansados de la enseñanza a distancia en Italia. Aquí en Prato se están produciendo algunos cambios. Por primera vez en 30 años hay indicios de que la comunidad china se está reduciendo porque muchos de los que llevaban años trabajando aquí han decidido volver a China hasta el final de la pandemia. Como muestra la imagen de este templo budista casi vacío en el centro de Prato. Ahora, en nuestras celebraciones religiosas somos pocos, a diferencia de lo que ocurría antes. Por poner un ejemplo, en el Año Nuevo Chino de 2019 tuvimos 3.000 personas solo para escuchar el sonido de la campana. Este año solo éramos 20. Es demasiado pronto para decir si la tendencia de los chinos a emigrar al país de origen será consistente y definitiva, pero la pandemia de COVID-19 está cambiando la demografía de este lugar del centro de Italia. Interesante ese fenómeno que se está registrando en esta comunidad de Italia, que pudiera estar ocurriendo también en el resto del mundo. Ya escuchábamos, China ha comenzado a ser un país atractivo para los chinos en el extranjero que migraron en algún momento debido precisamente ante la falta de oportunidades. Hoy por hoy China es uno de los países más fuertes y sobre todo ha demostrado su fuerza en el combate a la pandemia de COVID-19. Vámonos a el tema que hoy nos ocupa. Países de África, Asia, América Latina y el Caribe
tienen lamentablemente las tasas más altas en cuanto a la muerte por maternidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una muerte materna significa la muerte de una mujer mientras que está embarazada o dentro de los 42 días de haber terminado un embarazo, conocido como el puerperio, por cualquier causa vinculada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. Aunque se observan importantes avances en todo el mundo, las muertes por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto continúan ocurriendo y desafortunadamente muchas de ellas no se consideran en los reportes oficiales, ya que el indicador utilizado para medir el progreso solo incluye las que sucedieron dentro de un periodo determinado de tiempo. La probabilidad de que una mujer muera por causas relativas al embarazo y parto a lo largo de su vida es más elevada según la Organización Mundial de la Salud en países de África, Asia, América Latina y el Caribe. Entre las causas más frecuentes de muerte materna se encuentran las hemorragias, enfermedad hipertensiva del embarazo, infecciones y aborto. Los factores que intervienen son múltiples. Dentro de ellos se mencionan multiparidad, embarazos no deseados, intervalo corto entre un embarazo y otro, embarazo en la adolescencia, ausencia de control prenatal, desconocimiento de los signos de alarma del embarazo, parto y puerperio, además de los factores de riesgo social, económico, ambiental, educacional, cultural y biológico. Sin embargo, la llegada de la COVID al mundo incrementó las estadísticas de muerte materna en el planeta. Diversos estudios y resultados de la vigilancia de la COVID-19 indican un mayor riesgo a la mujer embarazada de presentar formas graves de COVID-19 y, en consecuencia, de ser hospitalizadas y remitidas a unidades de cuidados intensivos, informó Rocío López Fonseca. Y dentro de América Latina, México también con un problema grave de muertes por maternidad. La situación de las mujeres embarazadas ante la pandemia por la COVID-19 en la región de las Américas es alarmante. Por eso es que en países como México se ha buscado vacunarlas. Se informó por parte de la Organización Mundial de la Salud que los países que presentan mayor razón de mortalidad materna en la región de las Américas son México, Perú, Bolivia y República Dominicana. A nivel nacional, la situación de mujeres embarazadas y después del parto ante COVID-19 es preocupante por el incremento de la mortalidad materna, pues según el informe semanal de vigilancia epidemiológica de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en el primer bimestre del año, la razón de mortalidad materna calculada fue de 51.7 defunciones por cada 100.000 nacimientos estimados, lo que representó un incremento del 84.5% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año 2020. Estos datos sugieren que las muertes maternas relacionadas con la COVID-19 han ido en aumento. Las principales causas durante este año, según el informe de notificación inmediata de muerte materna en México, son, en primer lugar, la COVID-19 y, en segundo lugar, el edema, proteinuria y trastornos hipertensivos que complican el embarazo, el parto y el puerperio. Las entidades con más defunciones maternas son el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán y Veracruz, informó Rocío López Fonseca. En contraparte, algo que ha significado esperanza para las mujeres embarazadas es que ya hoy muchas de ellas tienen acceso a una vacuna, se pueden vacunar. Particularmente hay un ensayo que inició con la vacuna de Pfizer y que está siendo aplicada a mujeres embarazadas. El Hospital Universitario Vallebrón en Barcelona inició el ensayo clínico de la vacuna Pfizer-BioNTech para prevenir la COVID-19 en mujeres embarazadas voluntarias sanas y mayores de 18 años. Se trata de un ensayo que se llevará a cabo en 52 centros de Estados Unidos, Brasil, Mozambique, Sudáfrica, Reino Unido y España. Un estudio internacional reciente con participación del Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario Vallebrón ha demostrado que las embarazadas tienen más riesgo de desarrollar formas graves de infección por SARS-CoV-2 y con más riesgo de ingreso en las unidades de cuidados intensivos, necesidad de ventilación mecánica e incluso finalización prematura de la gestación. Será un estudio aleatorio a doble ciego, controlado con placebo con una duración del seguimiento hasta 6 meses después del parto. La vacuna se administrará según la pauta habitual de 2 dosis con 21 días de intervalo.
Participarán mujeres embarazadas sanas de 18 años o más que serán vacunadas a partir de la semana 27 de gestación. El ensayo también estudiará la seguridad y la transferencia de anticuerpos potencialmente protectores en los recién nacidos, que serán monitoreados hasta aproximadamente en los 6 meses de edad. Según lo que establece el protocolo del estudio, un mes después del parto, se abre el ciego del ensayo y aquellas mujeres que estaban en el grupo placebo recibirán la vacuna. Pfizer y BioNTech esperan comenzar también estudios adicionales en niños de entre 5 y 11 años durante los próximos meses y en niños menores de 5 años a lo largo de este 2021, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día. Qué gusto verte. Igualmente, doctor, todo un tema de las mujeres embarazadas en medio de esta pandemia de COVID-19, porque lo primero que surgió, doctor, como en casi todo, fue la incertidumbre. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué pasaría si una mujer embarazada se infectaba con el virus del SARS-CoV-2? Efectivamente, Belén. Lo que ahora sabemos es que durante el embarazo existe mayor susceptibilidad, mayor vulnerabilidad para desarrollar enfermedad grave por COVID-19. Y tal como lo hemos escuchado en algunas de las notas o cápsulas informativas, en la mayor parte de países en el mundo se ha identificado, número uno, un incremento en la muerte materna durante la pandemia de COVID-19 y número dos, que las mujeres embarazadas que adquieren COVID-19 tienen mayor riesgo de gravedad y de hecho tienen 1/3 incrementado el riesgo de muerte. Y también, lo habíamos platicado en diversos momentos en este espacio, el riesgo también de embarazos de pretérmino, nacimientos prematuros o bajo peso al nacer, que se ha identificado en los niños nacidos de mujeres que durante el embarazo tuvieron COVID-19. En general, eso es lo que al día de hoy conocemos respecto de COVID y embarazo. Y me parece que vale la pena citar un estudio, por cierto, Isaura hizo referencia en la nota introductoria al programa del día de hoy, que posiblemente sea el estudio más grande publicado hasta hoy en relación al impacto de COVID con respecto al embarazo. Fue publicado en febrero del 2021 y más que un estudio es la recopilación de 40 estudios internacionales que hacen referencia al tema. En estos estudios se encontró 1/3 de incremento en la mortalidad materna en todo el mundo. Ese incremento en la mortalidad materna no fue debido exclusivamente a las muertes causadas de forma directa por COVID durante el embarazo, sino el cómo COVID influyó en que las mujeres acudieran en menor proporción y con menor frecuencia a sus revisiones durante el embarazo, a lo que conocemos como el control prenatal. Número dos, a la disminución en el control de enfermedades preexistentes que podrían estar ahí durante el embarazo, como diabetes, hipertensión, etcétera. Y en algunos países, ojo con este punto, el caso de México está perfectamente documentado, la muerte materna causada por COVID-19 se posicionó en el primer lugar, desplazó a lo que antes era la principal causa de muerte materna, que eran hemorragias por hipertensión, enfermedad hipertensiva del embarazo, lo que conocemos como preeclampsia o eclampsia. Qué dato, doctor, Sí, que muy nos duro. refiere. Y la pregunta es si todo esto se pudo haber evitado por lo que usted menciona. Tal vez un adecuado control hubiera evitado algunas de estas muertes. Pero vamos a regresar, Claro por supuesto, con más del tema, doctor, después de la siguiente pausa.
12 países en el mundo reportan incremento de casos y defunciones por COVID-19 en embarazadas. Entre enero y abril de este año, en comparación con los reportes de 2021, hay un incremento en el número de casos, como en la cifra de muertes de embarazadas positivas al virus SARS-CoV-2 en al menos 12 países de la región de las Américas. De acuerdo con el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud, de continuar con la tendencia, el número de casos y defunciones superará al observado el año anterior, advierte el organismo internacional. Se espera que las campañas de vacunación contra la COVID-19 dirigidas a este grupo de la población, junto con las medidas de distanciamiento social, higiene de manos y el uso adecuado de mascarillas faciales, contribuyan a mitigar la severidad y la mortalidad hasta ahora observadas. Desde la notificación de los primeros casos de COVID-19 en las Américas, ya fueron notificadas 202.101 embarazadas positivas al SARS-CoV-2, cifra que incluye 1.271 defunciones. Al 14 de abril del 2021, suman 10.201 casos nuevos y 169 nuevas defunciones. El incremento relativo más alto en los casos confirmados acumulados ocurrió en la República Dominicana y en Uruguay, y en las defunciones se observó en Paraguay. Los países que más aumentaron los casos fueron Cuba, que en 2020 reportó 95. En el segundo año de pandemia registró 619 casos y una muerte. México cerró el 2020 con 10.530 casos y 205 muertes. Ahora lleva 5.438 casos y 133 defunciones. Paraguay registró 599 casos el año pasado, pero en este aumentó a 631. Las muertes repuntaron de un registro a 14. Además, Uruguay tenía 82 casos en 2020, mientras que este año se disparó la cifra a 742 casos positivos. Pero si se compara por la razón de muerte materna, México pasó de 10.1 a 20.4, mientras que Paraguay tuvo un repunte de 0.7 a 9.8, informó Elizabeth Ortiz. Esta problemática la está enfrentando hoy por hoy Brasil, también con un incremento en el número de casos de COVID-19 entre mujeres embarazadas. Solo entre enero y abril de este año, al menos 433 mujeres embarazadas o que parieron recientemente perdieron sus vidas como consecuencia de la COVID-19, frente a los 546 decesos registrados a lo largo de 2020, según los datos divulgados por el Ministerio de Salud de Brasil. Un aumento que los especialistas atribuyen a la propagación de nuevas variantes y a las frágiles políticas de salud en parte del país. Ante el catastrófico escenario en los hospitales de Brasil, 1 de cada 5 embarazadas que desarrollaron casos graves de la COVID-19 no tuvo acceso a cuidados intensivos, mientras que 1 de cada 3 ingresadas en UCI jamás fueron intubadas. Esta cifra revela la desestructuración y fragilidad del sistema de salud para la atención a la mujer gestante, que se ha visto agravada y empeorada con el aumento de la demanda durante la pandemia. En medio del avance desenfrenado de casos de COVID-19 y de nuevas cepas del virus en Brasil, el Ministerio de Salud recomendó aplazar planes de embarazo y acelerar la vacunación de las futuras madres. Asimismo, un informe del Observatorio Obstétrico Brasileño COVID-19, mantenido por investigadores de 3 universidades brasileñas, mostró que la media semanal de muertes aumentó un 62% este año en la población general, mientras que entre embarazadas y puérperas, ese crecimiento fue del 186%. Con más de 210 millones de habitantes, Brasil tiene una tasa de muerte materna de 55 mujeres fallecidas cada 100.000 nacidos vivos, un índice muy superior al ideal, estipulado por la Organización Mundial de la Salud, de 20 muertes por 100.000 nacimientos. Bueno, pues ahí las cifras, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de entrar un poco al detalle, quisiera detenerme en estos datos que nos proporciona nuestra compañera Elizabeth Ortiz y esta última pieza informativa, doctor, porque aunque hay que decirlo, los números necesitan de muchos matices, pero en el caso de México, un número muy alto de mujeres infectadas con el virus del SARS-CoV-2 y en consecuencia de muertes. Sin embargo, cuando revisamos los casos que ocurrieron en Cuba y reportaron 0 muertes, es donde ahí también nos habla de otra situación y de otra condición, doctor. Tal vez mujeres bien atendidas, aun cuando hayan sido infectadas con el virus del SARS-CoV-2, tienen mayores probabilidades de sobrevivencia. Sí, de hecho, Belén, la mayor parte de los estudios
que han reportado incremento en la muerte materna asociada a COVID-19 en al menos 20 países en el mundo, la mayor parte coinciden en que estas mujeres embarazadas que perdieron la vida o en las que ocurrió muerte materna, por cierto, creo que deberíamos haber iniciado con la definición de muerte materna y lo retomo en un momentito. Aquí, Belén, el punto es que la mayor parte de estas mujeres que murieron por COVID y embarazo son mujeres que tenían también comorbilidades, como por ejemplo obesidad, diabetes, hipertensión, o que también desarrollaron algunas complicaciones propias del embarazo que ocurren previo a la pandemia de COVID, como es la diabetes gestacional, la enfermedad hipertensiva del embarazo, en la cual se encuentran dos entidades muy significativas. Una se llama eclampsia, que es la aparición de hipertensión, trastorno renal con pérdida de proteínas en la orina y trastornos neurológicos, incluyendo hemorragias cerebrales o convulsiones. Y otra entidad conocida como preeclampsia, que es la hipertensión con edema, sobre todo en las extremidades inferiores. Entonces, esas condiciones que se pueden presentar durante el embarazo también contribuyeron a la gravedad del COVID y, por lo tanto, a la muerte por COVID durante el estado gestacional o alrededor de o posterior a el nacimiento. Decía que debíamos empezar por la definición de muerte materna. La muerte materna la define la Organización Mundial de la Salud como aquella que ocurre durante el embarazo o 40 días después del parto, independientemente del periodo que haya durado el embarazo, y que está relacionada precisamente con el estado gestacional. Porque, bueno, puede ocurrir una muerte después del parto accidental dentro de esos 42 días y la dictaminación final puede ser pues que no fue una muerte materna, ¿no? Sino hubo otra causa no relacionada. Pero esa es la definición de muerte materna. Entonces, la COVID, ¿cómo puede contribuir a que exista mayor riesgo de letalidad? El embarazo, sabemos perfectamente bien, tiene una condición de disminución de la respuesta inmune. Es un estado en el que además ocurre inmunosupresión. Y esa inmunosupresión puede contribuir también a que algunas infecciones durante el embarazo sean más severas. Y esa podría ser una situación propia del COVID durante el embarazo. Digamos, adicional, doctor. Adicional. Que se adquiere esta condición durante el embarazo. Y esto, digamos, de la inmunosupresión. Y que esto nos llevaría, doctor, entonces a preguntarnos, independientemente de la condición de las mujeres durante el embarazo, ¿cómo estamos llegando las mujeres a los embarazos? Con esto y mucho más regresamos. Claro que sí. Después de la pausa. Belén. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, y mira, impacta precisamente esta pandemia de COVID-19 en la percepción sobre la lactancia. El Instituto Nacional de Salud Pública en México realizó una encuesta que revela que los hogares de ingresos bajos tienen un mayor desconocimiento sobre la conveniencia de la lactancia materna durante la pandemia. Les preguntaron a los participantes si una mamá con COVID-19 debería amamantar a su bebé.
El 67% de las personas dijeron que no. En hogares de ingresos bajos hay un mayor desconocimiento sobre la conveniencia de la lactancia materna. 74% considera que no debe darse. 17% no sabe. 9% piensa que sí debe darse. Entre las principales razones mencionadas para no dar lactancia en madres con COVID-19, 44% mencionó que el virus se transmite por la leche materna y 14% dijo que la mamá debería estar aislada. Y como vemos en los datos, es preocupante ver que muchos de estos hogares tenían el entendimiento de que no se debía amamantar y que debía pararse la alimentación vía la leche materna a los bebés. Esto también preocupa, nuevamente enfatizo, que donde se veía mayor desconocimiento y mayor se había dejado de seguir con la práctica de la lactancia materna, eran en los estratos socioeconómicos más bajos. La consulta vía telefónica se actualiza cada 2 meses para medir el impacto de la pandemia en distintos temas como la vacunación, el estrés, así como el aspecto económico en los hogares, informó Elizabeth Ortiz. Doctor, qué tema también de la lactancia, que lo abordamos un poquito más adelante. Doctor, decía usted, durante el embarazo, de por sí ya las mujeres entran en un estado de inmunosupresión debido a la condición de la gestación. Pero ¿cómo estamos llegando, además de esto, doctora, a los embarazos? Efectivamente, es importante identificar que hay un mayor riesgo de que un embarazo se complique, por ejemplo, cuando este ocurre durante etapas muy tempranas de la vida como la adolescencia. Hay países con altos índices de embarazo durante la adolescencia, como el caso de México y otros países en América Latina, pero también el embarazo en etapas más avanzadas, en edades más avanzadas. Por otro lado, es decir, extremos del embarazo durante la edad gestacional o durante la edad reproductiva. Edad reproductiva es el término correcto. Por otro lado, Belén, si una persona se embaraza y teniendo alguna enfermedad preexistente como obesidad, sobrepeso, obesidad mórbida, diabetes, hipertensión arterial, etcétera, es evidente que estas condiciones pueden generar mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo, tanto para la mujer como también para él o los productos de la gestación. Y por otro lado, es muy importante identificar factores sociales, porque por ejemplo, la malnutrición significa no solo desnutrición calórico-proteica o sobre todo proteica, sino también una malnutrición en cuanto al exceso en la ingesta de carbohidratos y grasa durante el embarazo, pero también, por ejemplo, un incremento en la ingesta de sodio que puede incrementar el riesgo de enfermedad hipertensiva durante el embarazo. Precisamente para eso es el control prenatal, las visitas para control de todas estas posibilidades o de la detección oportuna de estas patologías, su control para que de esa manera logremos tener un mejor curso y un mejor desenlace óptimo del embarazo, término del embarazo. Belén, de hecho, en la mayor parte de estudios publicados al respecto de COVID y el impacto en el embarazo, insisto, la mayor parte de mujeres que tuvieron un curso inadecuado, finalmente complicado, de este embarazo o de igual manera a los productos, a los niños nacidos y en donde se observó también un incremento en la mortalidad neonatal, por cierto, en estos estudios. Me refiero básicamente al publicado por Lancet, por la revista
Lancet Global Health, y que tengo aquí a la vista, está en el volumen de junio del 2021, porque creo que es bueno dar la referencia para quien gusta hacer una revisión más detallada. O sea, la más reciente, la de La más reciente, sí, y son 40, el resumen de 40 estudios. Entonces, mostró el incremento de 1/3 de la mortalidad materna de forma global. Mostró un incremento también de la muerte neonatal, mostró también un incremento en la gravedad del comportamiento del COVID durante el embarazo, porque, por cierto, en la mayor parte de estudios se identificó que las mujeres que tenían que ser hospitalizadas por COVID y embarazo, en 1/3 requirieron unidad de cuidados intensivos, mientras que en la población general, recordarás, lo hemos platicado en diversos momentos, ¿cuál es el porcentaje de población que requiere cuidados intensivos teniendo COVID y hospitalización? Es solamente el 15%. Doctor, ¿qué datos esto que nos proporciona? Y quizá deberíamos de decirle a nuestra audiencia, sobre todo a las mujeres que ya están embarazadas, porque también escuchábamos una pieza informativa sobre las autoridades sanitarias en el mundo que recomiendan postergar el embarazo hasta que pase un poco esta contingencia, pero las que ya están embarazadas, doctor, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, creo que la primera recomendación sería vacunarse. La vacuna ha mostrado ser segura durante el embarazo. Faltan los resultados de eficacia, pero todo parece indicar que tiene una eficacia similar al de la población general, que está por arriba del 90% en la mayor parte de los biológicos que se utilizan actualmente. Número 2, pues las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, la distancia entre persona y persona, lavado frecuente de las manos, evitar a toda costa el contacto con alguna persona con síntomas respiratorios de cualquier naturaleza, y de hecho también a la población general la recomendación de que si debemos tener cuidado cuando tenemos algún síntoma respiratorio, de evitar tener contacto con otras personas, es decir, adoptar una actitud responsable para evitar transmitir incluso un cuadro gripal simple, pero mucho más cuando se trata de una persona que está embarazada. Entonces, fortalecer todas esas medidas. Número 2, es evidente que los sistemas laborales, los sistemas de salud y también toda el sistema de la economía y lo laborable debe generar un resguardo especial para la mujer embarazada dentro de este ámbito de la pandemia, y creo que incluso valdría la pena la consideración de que no solamente la fase de cuarentena que legalmente se brinda en algunos países para el reposo de la mujer embarazada, sino posiblemente cuando la pandemia está con más intensidad durante todo el embarazo, proporcionarle las facilidades para que no tenga que acudir a actividades laborales. Claro, y evidentemente, doctor, acudir a las revisiones sí implica claro, un riesgo, sí que implica un riesgo, y por eso muchas mujeres dejaron de asistir a sus controles, sí, pero si se hace con el cuidado necesario, claro, pues digamos que ganamos más, ¿no? Atendiéndonos que sin acudir a estas revisiones. Por supuesto, y además los hospitales, centros de salud, las clínicas, todo el sistema de salud ha dispuesto en la mayor parte del mundo el que los espacios para el control prenatal estén bajo protocolos de mucha vigilancia para evitar el acceso de alguien con COVID o con sospecha de COVID, y además en condiciones ya de mucha distancia respecto de las unidades para la atención de pacientes con COVID. O sea, creo que en todo el mundo se ha hecho ese esfuerzo para que la mujer embarazada no corra ningún riesgo al acudir a sus citas de control prenatal.
Doctor, un poco a manera de conclusión. Mujeres embarazadas, evitar a toda costa el contacto con el virus del SARS-CoV-2 para no enfermar durante los 9 meses de este embarazo. Acudir a los controles. Antes, una cosa muy importante, la vacuna, que eso sin duda alguna es primordial, acudir a sus controles y tratar de llevar un embarazo lo más sano y vigilado posible. Efectivamente. Si ya se ha infectado uno con el virus del SARS-CoV-2, una mujer embarazada con el virus del SARS-CoV-2, me parece que lo mismo que con otras condiciones, doctor, entre más temprano y más vigilancia haya en el curso de la enfermedad, se pueden reducir riesgos. Por supuesto, recibir atención inmediata, claro. Y en el caso de lo que ha generado también la enfermedad de COVID-19, doctor, los embarazos que no llegan a término, las mujeres también que estén muy pendientes si se han infectado con el virus del SARS-CoV-2, que sepan que pueden tener un embarazo, más bien un parto adelantado. Así es. Y digamos que dentro de las buenas noticias, entre comillas lo pongo, es que se ha detectado también que mujeres embarazadas que tuvieron COVID transmiten los anticuerpos a sus bebés. Sí, fíjate, ese punto que alguna vez lo habíamos comentado también en esta mesa, creo que es una buena noticia de alguna manera. Ojalá y nunca hubieran tenido COVID durante el embarazo, pero las mujeres que han salido avantes de un cuadro de COVID durante el embarazo, efectivamente transmiten anticuerpos maternos al producto. ¿Y esto? Que se piensa son protectores, sí. Y doctor, más allá del riesgo de que un bebé nazca antes de tiempo, no se han encontrado otras consecuencias para los bebés. Belén, afortunadamente no se han identificado lo que conocemos como malformaciones congénitas que sí han ocurrido con otros virus, como el virus del Zika, por ejemplo, pero para el caso de SARS-CoV-2 no parece ocurrir de esa manera, por fortuna. Doctor, muchas gracias, como siempre. Gracias, Belén. Gracias por acompañarnos. Muy buen tema y muy buenos datos que nos ha dejado sobre la mesa. Nosotros nos despedimos recordándole que este fin de semana tenemos también programa especial. El domingo, para quienes nos ven en México, se suspende la vacunación con motivo de las elecciones intermedias, así que para que usted lo tome en cuenta. Gracias y buen fin de semana.